Muy buenas, soy Antonio Delk y vamos a empezar una nueva clase. Referente a lo que es un motor de corriente continua, vamos a ver esta vez lo que es la corriente de arranque. En un motor serie vamos a recordar su conexionado y estamos viendo aquí su punto positivo y el punto negativo. El punto positivo siguiente o conectado en serie con el resistor de arranque. Sigue en serie con el bobinado de armadura. Aquí tenemos la armadura y la conexión sigue estando en serie con el bobinado de campo. Y a su vez sigue en serie con el resistor del control de velocidad. Y este mismo es quien retorna con el punto negativo. Como se darán cuenta, todos estos están conectados en forma de serie. Y es por ese motivo que tiene el nombre de conexión de motor serie. Para la corriente de arranque de un motor DC consiste en lo siguiente. En el arranque, al estar parado el motor de corriente continua, su velocidad es nula, por lo que la fuerza contra el motriz también es nula. Esto provoca que toda la tensión de alimentación cae en el devanado de inducido, por lo que en el instante del arranque la intensidad que recorre el motor es muy elevado, o sea, el típico corriente de arranque que ya conocemos, pudiendo alcanzar valores de hasta 10 veces la intensidad nominal. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora la intensidad de arranque del motor, pero sin el rheostato de arranque, o sea, con ausencia de rheostato de arranque. Vamos a ver cuánto es su intensidad del arranque de motor en DC, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. La intensidad de arranque de un motor DC sin el rheostato de arranque va a ser igual a la tensión de la placa de características entre la resistencia del bobinado de armadura más la resistencia del bobinado de campo. Como se darán cuenta, estamos aplicando lo que es la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. En este caso la intensidad será de arranque. La tensión de la placa de características. Y tenemos que sumar la resistencia del bobinado de armadura más la resistencia del bobinado de campo. Muy bien, sencillo. Vamos a hacer unos ejemplos para poder visualizarlo mejor. Ejemplo número 1. Para hallar la corriente de arranque de un motor DC. Nos dice lo siguiente. Un motor DC serie tiene los siguientes datos. 220 voltios, 12 amperios, con su resistencia de armadura de 0.14 ohmios y con su resistencia de devanado de campo de 0.15 ohmios. ¿Cuál sería el valor de la corriente de arranque en ausencia de rheostato de arranque? Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos como dato esto que está pintado aquí, 220 voltios, 12 amperios, 0.14 ohmios y 0.15 ohmios. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es lo siguiente. Sumamos las resistencias, o sea, el devanado de armadura más el devanado de campo. Y obtendremos los siguientes datos. Que 0.14 ohmios más 0.15 ohmios me da un resultado de 0.29 ohmios. O sea, esto será el total en resistencias. Segundo paso. El voltaje nominal lo vamos a dividir entre el resultado de resistencias. O sea, el voltaje nominal vendría a ser 220 voltios. Y lo vamos a dividir entre 0.29
ohmios. Y tendríamos el siguiente resultado. 758.62 amperios, ¿no? Entonces podemos decir que la respuesta a este problema sería la corriente de arranque sin el rheostato de arranque será igual a 758.62 amperios. Muy bien. Vamos al ejemplo número 2. Un motor de DC serie tiene los siguientes datos: 240 voltios, 16 amperios, con su resistencia de armadura de 0.25 ohmios y con su resistencia de vanado de campo de 0.35 ohmios. ¿Cuál sería el valor de la corriente de arranque en ausencia de rheostato de arranque? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es sumar las resistencias. Vamos a sumar 0.25 más 0.35 y tendríamos un resultado de 0.60 ohmios. Muy bien, solamente hemos sumado la resistencia de armadura más la resistencia del devanado de campo. 0.25 más 0.35 me da un resultado de 0.60 ohmios. Segundo paso. El voltaje nominal lo vamos a dividir entre el resultado de las resistencias. O sea, el voltaje nominal, que en este caso sería 240 voltios, lo vamos a dividir entre el resultado de resistencias, que en este caso sería 0.60 ohmios. Y tendríamos un resultado de la siguiente forma. 240 entre 0.60 me da 400 amperios. Muy bien. Recuerden que estamos aplicando aquí la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia me va a dar intensidad. Entonces tendríamos como respuesta final que la corriente de arranque sin el rheostato de arranque sería 400 amperios. Muy bien. Ejemplo número 3. Un motor de C serie tiene los siguientes datos: 380 voltios, 20 amperios, con su resistencia de armadura de 0.85 ohmios y con su resistencia de vanado de campo de 1.05 ohmios. ¿Cuál sería el valor de la corriente de arranque en ausencia de rheostato de arranque? Entonces, primer paso, tengo que sumar las resistencias. Entonces, la resistencia de armadura, que es 0.85, lo tengo que sumar con la resistencia del vanado de campo, más 1.05 ohmios, y que me daría un resultado de 1.90 ohmios. Muy bien, hemos sumado 0.85 más 1.05 y me está dando como respuesta 1.90 ohmios. Segundo paso. El voltaje nominal lo dividimos entre resultado de resistencias. O sea, el voltaje nominal será aquí 380 voltios. Y lo vamos a dividir entre resultado de resistencias, que en este caso sería 1.90 ohmios. Entonces, tendríamos el siguiente problema. 380 voltios entre 1.90 ohmios me da un resultado de 200 amperios. Entonces podríamos decir que como respuesta final será la corriente de arranque sin el rheostato de arranque será 200 amperios, el cual sería mi respuesta final. Muy bien, espero que hayan podido entender estos pequeños problemas y a todos les doy muchas gracias y ya nos veremos hasta otra oportunidad. Nos vemos.